a las redes conceptuales que el mismo libro nos propone, ¿sí? Si hablamos del libro como obra, como producto, como mercancía, es todo eso y ya nos remite a redes semánticas que el libro desarrolla, despliega, ¿sí? Justifica. Sin duda que el libro de Luis, es un producto cultural. Uno podría pensar también que es un producto de nuestra cultura en algún aspecto, y es un buen producto en muchos sentidos. En primer lugar, porque es un libro que desde mi humilde punto de vista es realmente muy bueno, muy sólido, está muy bien desarrollado, está muy bien escrito, muy bien pensado. Hay años de estudio que están plasmados en estas páginas, pero además también es un indicador de la cultura académica de la institución. De algún modo el secretario de Extensión recién lo decía, ¿no? René Silvera. Cada libro, de algún modo, representa el edificio semiótico que es la cultura académica a la que pertenece, un libro universitario. Entonces, el libro de Luis, por un lado, expresa que hay procesos de crecimiento intelectual interesantes en la facultad, que hay consolidación académica, de trayectorias en estudio, investigaciones. Demuestra eso. Un libro así no se puede generar desde el azar o desde la pura creatividad individual. Hay trabajo colectivo, hay diálogos que Luis ya sabía mantener y cultivar a través de los años. Y al mismo tiempo es una promesa, porque si Luis pudo hacer un libro tan bueno como con la colaboración de Fernando, que escribió un capítulo que después vamos a comentar, es una invitación para que todos hagamos el mismo esfuerzo, y todos los docentes tratemos de golpear la puerta del rectorado para que publiquen nuestros libros y que haya más productos como pues de algún modo la cultura simbólica de la universidad se materializa a través de este tipo de discurso y se puede reproducir, ¿sí? Uno puede tomar contacto con este cúmulo de conocimientos a partir de este tipo de materialidades, en papel o en versión electrónica, ¿sí? También celebro la iniciativa de la universidad de empezar a apostar a la publicación electrónica y gratuita, ¿sí? Sin duda que es el camino en muchos sentidos, porque es accesible, porque es gratis, ¿sí? Pues es fácil de reenviar, de distribuir. Así que, como producto, este libro cumple todas esas expectativas y presenta todas esas promesas. Pero también el libro es una obra en el sentido que se vincula con un autor. Cuando un autor deja las huellas de su subjetividad en el producto, ¿sí? Cuando uno lee este libro y conoce a Luis, ve que hay mucho de Luis en el libro, en muchos aspectos, en los temas, en los abordajes, en el conocimiento, en el estilo, en las ironías. Después vamos a rescatar algunas ironías del estilo que son típicas de Luis, ¿sí? Entonces sí, el libro es una obra. Luis está presente de diferentes maneras en esta producción. Pensaba en una metáfora. Cuando yo leía este libro decía, bueno, un libro puede ser como una casa, ¿sí? Luis es dueño de la casa y nos invita a que nos adentremos en estas páginas, a que ingresemos al espacio, pero es un espacio poblado de huéspedes de lujo, ¿sí? Horkheimer, Adorno, Weber, Habermas, entre otros, dialogan entre sí, discuten, Luis le da razón a uno, al otro, sienta postura. Nosotros estamos ahí, somos los invitados como lectores. No somos los huéspedes son nosotros que se están quedando ahí, uno agarra el día al día siguiente y siguen los mismos, están ahí discutiendo entre ellos. Uno es, en todo caso, a veces siente el invitado, otras veces el intruso, que está viendo de qué hablan, ¿sí? De qué discuten. Y bueno, yo como lector entrometido, me metí por la casa y me di cuenta que la casa está ordenada por espacios ordenados por temas, ¿sí? Por capítulos. Y si ese recorrido lineal podría haber sido otro recorrido, al modo de Rayuela de Cortázar, ¿no? Así que bueno, me metí por esta casa que puede ser como una casa tipo tubo. Y bueno, y en la entrada, como suelen tener los libros, una dedicatoria, un epígrafe, está la dedicatoria de Carlos Costanzo, y me pareció una grata recepción a la casa, ¿sí? Los que conocimos a Carlos sabemos de su pasión por el conocimiento, de todo lo que contribuyó a la carrera de comunicación, a la facultad en general. Y creo que, bueno, Luis en muchos sentidos ha retomado el legado de Carlos y lo ha actualizado, lo ha desarrollado con inquietudes personales. Así que, bueno,
El cartel que está al comienzo de la casa, que es esta dedicatoria a Carlos Costanzo, es muy significativo. Bueno, les cuento un poco para ponernos al tanto de mi lectura del libro, de mi recorrido por la casa, ¿no? Si no lo leyeron, para que lo lean, para despertar, compartir este entusiasmo por la lectura de esta obra en particular. Son 15 capítulos, 14 de los cuales fueron escritos por Luis, el penúltimo por Fernando. No está Fernando acá, ¿no? Tuvo un inconveniente, después qué bacán. Bueno, el capítulo 1 está dedicado a evaluar la relación entre la estructuración del campo de las ciencias sociales y de la comunicación en particular, en relación con el lugar de la comunicación en la sociedad moderna. Es un libro claramente epistemológico que hace un raconto del estudio de la comunicación, en particular en América Latina. Y claramente en este capítulo nos damos cuenta de algo, que va a ser un libro de comunicación con una vigilancia epistemológica muy clara y con una visión política muy clara también, del objeto, de la naturaleza de la comunicación, de lo que es la comunicación, de las implicancias de la comunicación. Los autores que ya empiezan a dialogar entre sí en este capítulo ya nos anticipan lo que se viene, ¿sí? Que es esta mirada amplia de la comunicación, o profunda, densa si se quiere, ¿sí? En el segundo capítulo, titulado Después de todo, ¿qué cosas son los medios de comunicación de masas?, Luis realiza un recorrido por la historia de los medios de comunicación, considerándolos como tecnologías con funciones y usos. Le dedica un momento al concepto de lectura, en asociación con el periódico como instrumento de comunicación, y luego se mete con los medios de comunicación de la modernidad, donde retoma algunos aspectos propios de esta etapa de la historia, como el desanclaje de espacio y tiempo. Este concepto de desanclaje de espacio y tiempo es algo que va a aparecer a lo largo de la obra en diferentes momentos, ¿sí? Cuando habla de la modernidad tardía, cuando presenta el concepto de Internet, entre otros. Y presenta claramente acá no es la visión naif de la globalización, esta idea de que todos nos podemos encontrar en cualquier momento, si bien se habla de la simultaneidad a la distancia, establece la relación asimétrica que hay entre el productor y el emisor, y el receptor, ¿sí? Esta idea de que no hay homogeneidades, no hay simetrías, no hay armonía en este mundo globalizado que muchas veces se difunde o se propone. En el capítulo 3, titulado La sociedad de masas y la aparición de los medios de comunicación masivos, nos entramos en el núcleo teórico del libro, ¿sí? Acá presenta el concepto de comunidad, distinguiendo la sociedad, y cuestiona esta separación entre lo comunitario y lo social, retomando la separación inicial de Ferdinand Tönnies, ¿sí? Ya todos conocen, y presenta el concepto de masa. Esto le permite hablar de la opinión pública, presenta la teoría de la aguja hipodérmica, es una teoría que está instalada en el sentido común de todos los que consumimos medios, ¿sí? Y realiza una crítica interesantísima. Presenta el concepto de multitud y el concepto de público de masas. En el capítulo 4, titulado La propaganda o del pánico en las conspiraciones, se mete con la cuestión de la influencia que se puede hacer en la ideología de los productores, de los receptores, ¿sí? Desarrolla el concepto de propaganda, el de manipulación, y desarrolla la relación entre el totalitarismo y la democracia. Y habla acerca de la fabricación del consenso en democracia, ¿sí? Con lo que también, de algún modo, rompe con la idea ingenua de democracia como libre elección del mensaje y del sentido. Luego comienza unos capítulos en que se dedica a explorar diferentes vías, a hacer raconto, la exposición de diferentes vías de estudio de los medios de comunicación, y en este capítulo, que es el quinto, titulado La investigación psicológica sobre los efectos de los medios de comunicación, presenta el concepto de efectos de los medios y desarrolla las teorías de la coherencia cognitiva. ¿Sí? Acá retoma, entre otros, el trabajo de Catherine Reardon, ¿sí?
Bueno, y es interesantísimo lo que plantea acá, de manera muy amena, realmente muy amena, plantea cómo los mensajes pueden ser comprendidos por las personas, qué significa comprender en términos cognitivos, ¿sí? Como por ejemplo para que haya comprensión de haber desequilibrio cognitivo, o sea, una frase que cuesta entenderla en la complejidad teórica que tiene, ¿sí? Desarrolla también la idea de los procesos psicológicos intervinientes, es decir, qué pasa cuando el sujeto se relaciona con un mensaje, qué es lo que le pasa dentro de la cabeza, ¿sí? Acá la teoría de comunicación claramente adentra en el campo de la psicología. Y esto permite también pensar, retomando algunos conceptos ya planteados cuando presentó la teoría epodérmica, sobre la posibilidad de manipular las conductas, sobre qué es una actitud, cuándo cambia la actitud, ¿sí? De una persona, y cómo se conforma la opinión, cuando las personas sentimos que tenemos una opinión para dar y cómo la conformamos, teniendo en cuenta que siempre tenemos una visión incompleta, inacabada y confusa de la totalidad social. En el capítulo sexto desarrolla la vertiente sociológica, anteriormente la psicológica, ahora la sociológica de los estudios de comunicación. Y comenta también de manera muy amena el estudio de Lasserfeld, del condado de Erie County, ¿sí? Todos lo conocen los estudiantes de comunicación, ¿sí? Y se mete en la cuestión de los líderes de opinión y de la influencia personal, ¿sí? ¿Cómo es que nosotros opinamos como opinamos? Si no son los medios de comunicación en sí mismos los que nos impulsan a opinar de cierta manera, ¿cómo es que conformamos nuestra opinión acerca del mundo? Y todos opinamos acerca de quién mató a Melina, por qué la mataron, o a María Ángeles antes, opinamos de muchas cosas. Bueno, y acá hay todo un desarrollo muy interesante acerca de, hipótesis sobre cómo cada sujeto que forma parte de algunos grupos que tienen ciertas características sociales, conforma su opinión y participa dentro del juego social, ¿sí? Con todo este entorno ya planteado anteriormente acerca del contexto de circulación de los mensajes masivos y por otro lado de las características psicológicas de cada sujeto, ¿sí? Bueno, como un paso consecuente, en el capítulo 7 hace la presentación actualizada crítica de la teoría de la agenda setting, ¿sí? Un paso obligado, ¿no?, en toda la teoría de la comunicación. Y luego hace algo que no era obligado. En el capítulo subsiguiente del 8 analiza 3 películas que hablan sobre el periodismo. Dice, una forma de pensar los medios de comunicación actualmente es ver qué dice Hollywood de los medios. No es porque Hollywood le refleje la verdad o cierta veracidad acerca de cómo circulan y cómo se posan los mensajes, sino porque representa el imaginario asociado y difundido acerca de la profesión periodística. Y analiza 3 películas que también son casi de recepción obligatoria de estudiantes de comunicación, Todos hombres del presidente, Bajo fuego y Mentiras que matan, ¿sí? Y analiza ahí cómo va cambiando el rol del periodista, desde descubridor de la verdad en Todos hombres del presidente hasta simple operador al servicio de los grupos de poder en Mentiras que matan, ¿sí? Con lo que también le permite hacer una reflexión acerca de la profesión del periodista actualmente, ¿sí? Ya no es el aventurero que con una verdad quiere cambiar el mundo, sino aquel que dice, yo ya no manejo lo que pasa en el mundo, me limito a cumplir una profesión y a ser funcional a intereses que ni siquiera alcanzo a comprender, ¿sí? Porque la verdad es demasiado pesada para entenderla y para afrontarla. En el capítulo 9 desarrolla la teoría matemática de la comunicación, pero justamente después que plantea las diferentes posibilidades y para que no sea la comunicación vista como una cuestión puramente algorítmica, teniendo en cuenta que los mensajes tienen un sentido y están condicionados socialmente, hay mayores o menores probabilidades de que un mensaje se produzca y circule y otros no. Entonces complementa la teoría matemática de la comunicación con una teoría de la contextualización discursiva, ¿sí? Este contexto discursivo como un conjunto de reglas presupuestas, es decir, este juego matemático en el que todo mensaje tenía idéntica posibilidad de ser emitido está restringido, está condicionado
por un contexto cuyas reglas están muchas veces presupuestas. Y eso hace que la comunicación sea fluida, porque hay censuras y hay impulsos para emitir ciertos mensajes y entenderlos de cierta manera. ¿Sí? En el capítulo 10, titulado Relaciones Económicas y Penetración Cultural, desarrolla la teoría de la economía política de la comunicación. Es un capítulo muy actual, ¿no? Porque habla de la concentración, la conglomeración. Hay un mapa que refleja la propiedad del Grupo Clarín en el 2008, ¿sí? Entonces, a partir de lo que pasó después con la ley de medios, todos entendemos la cuestión de la concentración, la conglomeración, los peligros que eso conlleva, ¿sí? Y las cuestiones que plantea Luis ahí uno las puede transponer, como todos los capítulos del libro, a su propia realidad. Si uno lee este capítulo que habla acerca de los tipos de conglomeración, de los peligros y los riesgos que eso implica, y no puede dejar de pensar, además de la batalla por la ley de medios y los abusos de condición dominante que tuvo el Grupo Clarín durante mucho tiempo, también podemos pensar en Comodoro Rivadavia, donde hay un empresario, un multiempresario que compra medios, entre otras cosas, ¿sí? Es decir, esto que pasa, que está acá, pasa en Buenos Aires y nos está pasando a nosotros acá todos los días. Tener una relación directa con lo que estamos viviendo. Y después también desarrolla en este capítulo de manera muy clara la teoría de la penetración cultural y la teoría de la dependencia, ¿sí? Dos teorías que para la Escuela Latinoamericana de la Comunicación Social son muy potentes, muy interesantes. Yo sé que voy demasiado rápido, mi idea es presentar y hacer una reflexión final. Todas estas cosas que estamos apuntando acá, después las va a desarrollar Daniel en su presentación, puede dar pie a muchos debates. Cada una de estas teorías, la teoría eugenopodérmica, la teoría de la dependencia, si hay que abandonarla o no hay que abandonarla, ¿sí? Son temas que el mismo Luis propone como cuestiones interesantes para seguir pensando, ¿sí? Para pensar las ventajas y desventajas, los aportes que hace en la historia intelectual cada una de ellas. El capítulo 11, crisis de la razón dialéctica de la ilustración en industria cultural, es un capítulo fabuloso. ¿Sí? Me encantó, es un capítulo, quizás sea uno de los más densos del libro, además de el más largo, ¿sí? Uno podría decir, bueno, el tema del capítulo es la racionalización, ¿sí? Pero pasa por Weber, Adorno, Horkheimer, Habermas, Lukács, ¿sí? Hasta llegar al concepto de industria cultural y los usos de estereotipos para facilitar las comunicaciones, cómo se va fabricando el receptor al momento que se crea el mensaje, cómo el sistema crea todo junto, el mensaje y el receptor, ¿sí? En el medio hay toda una disquisición interesantísima que habla aparte de la solidez teórica que tiene Luis, ¿no? Acerca de los rasgos del capitalismo, de su origen a partir del calvinismo, según cómo lo concibe Weber, ¿sí? La relación entre la empresa capitalista y el Estado moderno. Bueno, un capítulo muy pero muy interesante. El capítulo siguiente, Net Art, el aura después de Benjamin, bueno, vuelve sobre el concepto del iluminismo, pero reflexiona sobre el concepto de arte y el arte ligado a Internet, ¿sí? Acá hay toda la reflexión acerca de qué tanto se pierde el aura, si se pierde efectivamente, si la obra está debilitada, qué procesos provoca Internet, si es la desestructuración del concepto de arte o la desestructuración de un tipo de comunicación para la reafirmación de ciertos criterios estéticos. Bueno, ahí Luis comenta diferentes propuestas de NetArt, que también tiene que ver, por supuesto, con una visión de la comunicación que es muy novedosa, ¿sí? Que se escapa de los estándares tradicionales que piensa la comunicación asociada a los grandes géneros, cine, televisión, radio, diario, ¿sí? La comunicación en un sentido amplio, en un sentido cultural. Bueno, más allá de la conquista de la cultura, aquí este capítulo particularmente me pareció muy interesante y sorprendente, ¿sí? Porque hubo partes que yo no esperaba que aparecieran en este libro. Gratamente sorprendente, ¿no?
desarrolla el Yo te concepto aclaro. de cultura e industria cultural, ¿sí? Vinculado al capitalismo, y vincula el concepto de capitalismo a la luz de la industria cultural y los rasgos de asimetría, de justicia y de uso de la razón instrumental propia del capitalismo, el concepto de eugenesia, ¿sí? El concepto de eugenesia, la manipulación genética de la especie humana. Pero por supuesto esto de modo armónico muy implantada como una cuestión ética, como una cuestión técnica, como algo que puede hacer la humanidad, o que ya lo está haciendo, con preguntas y huéspedes que están ahí hablando que nos interpelan, ¿sí? ¿Hasta qué punto podemos rechazarla? ¿Hasta qué punto es inevitable? ¿Sí? ¿Por qué parece que es un futuro posible, ¿sí? Para el capitalismo de sociedades occidentales? Y ligado al concepto de eugenesia, por supuesto, el concepto de biopolítica de Foucault, porque la biopolítica es el dominio del cuerpo, el dominio orgánico del sujeto, ¿no? Vinculado con la eugenesia, y además del dominio que se hace para los fines de la gubernamentalidad, del cuerpo, del sujeto, de cómo se lo disciplina a partir de regulaciones que estipulan cómo se mueve, cómo debe vivir, se dedica a hablar acerca del ocio, ¿sí? Nuevamente acá nos sorprende porque decimos, bueno, ¿qué nos puede decir, qué podemos saber ahora acerca del ocio, luego del concepto de alienación de Marx, ¿sí? ¿Qué es el ocio actualmente a la luz de estas teorías? Bueno, y acá Luis retoma el lugar del lenguaje. Nuevamente, un devenir que me parecía inesperado. Yo lo leía y yo no sabía realmente a dónde me llevaba la casa. Y digo, qué interesante. Porque todos pensamos que a la luz del capitalismo, su propuesta cultural, el ocio lo que hace, todos pensamos, al menos yo, por mi sentido común, me quiero pensar, que el ocio tiene que ver, por supuesto, con la diversión, con el pasatiempo que el mismo capitalismo me propone, ¿sí? Que es una forma, de algún modo, de alienación, ¿sí? Ligado con la diversión, con la posibilidad de la satisfacción individual. Y acá lo que se pregunta Luis es, bueno, pero ¿qué lugar cumple el lenguaje? ¿El ocio es el lugar del encuentro con el otro? ¿O lo que hacemos es llegar a la casa, estamos cansados, vemos televisión, vemos fútbol, interactuamos por Facebook y se acaba nuestra vida útil? Nuevamente al día siguiente volvemos al trabajo a reproducir el sistema, ¿sí? Y cuando todo parece que efectivamente, según la escuela de Frankfurt, todo nos lleva a una enajenación del sujeto, a un control a partir de dispositivos burocráticos y técnicos que regulan la conducta del sujeto, Luis dice, no, pero el diálogo, la palabra es importante en la producción capitalista, porque la empresa necesita que haya diálogo. Mientras más diálogo hay, la empresa mejor produce. Entonces el diálogo es incentivado, ¿sí? Entonces el sujeto que está en la empresa, que está produciendo, es un sujeto que dialoga. La conversación no es impulsada del capitalismo tardío, sino que es reinsertada, pero revisitada, retomada como instrumento de producción, como un condicionamiento para aumentar la producción, ¿sí? Y ahí Luis habla acerca de la importancia de la conversación como prototipo de uso del lenguaje, sin encuentro con el otro, ¿sí? A través de diferentes maneras. El capítulo 14 es el de Fernando, ¿sí? Titulado Humberto Eco y el análisis semiótico estructural de los fenómenos socioculturales. Fernando ahí desarrolla la propuesta de Eco de análisis semiótico de la estructura ausente. Es un rigurosísimo tratado de semiótica, muy bien explicado, con un estilo muy preciso. Yo lo voy a decir después, pero a diferencia de Luis, este capítulo de Fernando es muy objetivo, es muy duro, ¿sí? Claramente tiene una parte expositiva y una parte evaluativa al final. Luis, a medida que va desarrollando los argumentos, va opinando, se va comprometiendo, va haciendo preguntas, va haciendo comentarios marginales, ¿sí? Es un muy buen trabajo porque después que expone la propuesta semiótica de Eco, hace un balance epistemológico y político de la propuesta. Explica cuáles son las desventajas de un trabajo inmanentista, ¿sí? Que no tiene en cuenta el contexto. También explica
su utilidad política, ¿sí? Cómo el productor deja sus huellas lógicas dentro del texto. Entonces, una forma de construir el sistema de dominación es viendo cómo el dominador hace sus textos. Las huellas de la dominación están en el texto del dominador, entonces se puede construir. Eco, de algún modo, propone un mecanismo para desmontar ese mensaje de dominación. Esa lectura política que propone finalmente Fernando. El último capítulo, mediación, hegemonía y recepción, todo en orden. Luis reza un estado del arte, de las teorías de la mediación, ¿sí? Comenzando por Martín Barbero, ¿no? Un clásico, y retomando teorías más actuales, Santut, Orozco Gómez, Pedro Quintanar, Jacques, Vasallo de López, y termina reivindicando aspectos que las teorías de mediación actuales han perdido de Martín Barbero. Dice, Martín Barbero vinculaba la mediación a relaciones de hegemonía, que las otras teorías más vinculadas con las estudios culturales han dejado de prestar atención, le ha quitado énfasis. Lo que se impone es, de algún modo, propone Luis, retomar la lectura política que tenía Barbero con el desafío de encontrar instrumentos teóricos y políticos adecuados para explicar la relación hegemónica de mediación en ese contexto, que ya no son los 70, no son los 80, ¿sí? Es principios del siglo XXI, donde parece todo mucho más complejo, con mucha más proliferación de tecnología. Bueno, después hablando de cada capítulo, si cada capítulo es una unidad, este es un mérito de la escritura, ¿sí? Después Luis nos confesará cómo fue que lo armó, pero cada capítulo tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿sí? Es una unidad. Y además cada capítulo retoma los conocimientos de los capítulos anteriores, ¿sí? Entonces uno puede leer cada capítulo como una unidad cerrada, ¿sí? Pero además como una argumentación. Cada capítulo propone un tema, ese tema es un eje o una tesis que se va a tratar de desarrollar y finalmente hay una conclusión que lo cierra. Lo que por supuesto da mucha coherencia al libro como un orden total, ¿sí? Global y dentro de cada una de sus partes. Como les decía, el estilo de Luis, quienes han tenido la posibilidad de tenerlo como profesor o como compañero, ¿sí? Es un estilo que alterna entre un gran peso enciclopedista, hay una cita, la referencia precisa, el comentario de la cita para que no quede contextualizada, y después la evaluación, ¿sí? Entonces, estas voces que ponen en escena son articuladas dentro de un orden, de un despliegue argumentativo que se va encadenando, ¿sí? Bueno, y para finalizar, rescato una de las ironías que hay en el libro, que también sabemos que es un rasgo estilístico de Luis. Bueno, en el capítulo 10, uno de los últimos, el de Relaciones Económicas y Penetración Cultural, Luis comenta el devenir del NOMIC, este proyecto de nuevo orden mundial de información y la comunicación que fue promovido por los países no alineados, ¿no? Y apoyado por la UNESCO. El argumento central de NOMIC era que el flujo de información entre el norte y el sur estaba desbalanceado. La información viene casi siempre del norte y el sur no produce, y el norte no toma información desde el sur. Bueno, presenta los argumentos Luis, y decíamos que este proyecto estaba apoyado por la UNESCO y concluye. Y ya sabemos que al final de esta historia no va a ser del todo feliz. Con la oleada neoconservadora de los 80, el NOMIC va a ser considerado sovietizante, entre comillas. Estados Unidos abandonará la UNESCO en 1985, llevándose gran parte del financiamiento del organismo, que luego en éxodo de una década volverá a rendir de las potencias occidentales, ya depurado de estos ánimos justicieros. Bueno, con esto termino mi presentación del libro, y los invito a todos a que lo lean. Bueno, yo estoy trabajando en un proyecto de investigación en la que estamos haciendo un análisis discursivo de la representación de inmigrantes bolivianos y paraguayos en la prensa digital de Comodoro Rivadavia, ¿sí? Estamos vinculando este concepto con el concepto de comunidad, depósito, vinculado con la idea de violencia, discriminación y demás. Bueno, después de este libro, lo charlamos con algún integrante del equipo, acá hay dos, decíamos, este es un libro de lectura obligatoria, ¿sí?
Si bien nuestro enfoque es básicamente discursivo, nos queremos trabajar en las estrategias discursivas que utilizan los medios y los lectores, los foristas, ¿no?, de cada uno de los usuarios, para hablar acerca de la discriminación y la relación con este comodoro idealizado que se ha perdido o que va a venir. Este libro hace que el análisis sea mucho menos ingenuo, ¿sí? Así que bueno, va a estar en la biblioteca, debería estar en la biblioteca de otras carreras además de la de comunicación. Nada.